Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Hoy comenzamos una nueva serie. La serie es, hermano, las batallas espirituales que enfrentamos. Es un tema apasionante, muy importante. Es de mucha sabiduría saber cuáles son las batallas que enfrentamos y cómo podemos nosotros enfrentarlas y tener la victoria que Cristo ya nos dio. Porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la salvación. Es importante entender esto, hermano. El arma más poderosa del enemigo que puede dañar es la ignorancia. Cuando desconocemos la palabra, cuando ignoramos las cosas divinas, lo que Dios nos ha dado, fracasamos y por esa razón sufrimos. Yo quiero que me acompañe hoy al capítulo 1 del libro de Colosenses. Este es uno de mis favoritos libros. Colosenses capítulo 1, y voy a leer del versículo 15 al versículo 17. Las batallas espirituales que enfrentamos. Quiéralo o no, lo crea o no, usted y yo estamos en batalla. Estamos en batalla. Tenemos enemigos bien firmes. El enemigo, el adversario, el diablo con toda su legión de demonios. Tenemos el mundo, el sistema del mundo. Y el enemigo más importante que siempre nos sale, que nos derrota, es nosotros mismos. El yo mismo, el interior, el egoísmo, el engaño, la mentira. No viene de afuera, viene de aquí adentro. Y no logramos entender el por qué. Y todo eso es lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros mostramos, es precisamente lo que hay aquí adentro. Este enemigo, le echamos la culpa al diablo, pero en realidad a nosotros, en nuestro interior, está esa maldad, ese yo que no quiere rendirse ante el Señor. Por eso perdemos las batallas. Ahora bien, vamos al Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Cuando usted tenga la oportunidad, hermano, estudie el libro de Colosenses, maravilloso libro, y nos enseña mucho acerca de la batalla espiritual. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Alguien diga amén. Hermanos amados, este es un tema apasionante y lo vamos a comenzar. Y vamos a iniciar estudiando acerca del origen del mal. ¿Por qué existimos? ¿Por qué Dios en su infinita misericordia nos hace nacer en un vientre, en un tiempo específico? No nacimos en África, no nacimos en otra parte más que en la parte donde Dios quiso que naciéramos. Antes que usted y yo viniéramos a este mundo, existíamos con Cristo allá en la eternidad. Porque el espíritu nuestro estaba allá. La primera decisión que Dios tomó allá, la primera decisión que Dios tomó para que ese espíritu viniera y naciera en una precisa fecha, en un preciso vientre. La primera decisión que Dios tomó fue elegir a nuestros padres. Por lo imperfecto que fuéramos, Dios decidió que esos padres, a través de ese contacto que iban a tener, iba a crear la vida de Dios y ahí íbamos a nacer.
¿Por qué Dios nos escogió esos padres siendo tan imperfectos y pecadores? Porque Él sabía que esos padres nos iban a amar. Por esa razón, Él envió ese día y a ese lugar y a ese específico hogar, nos envió a nosotros. Así hizo con Moisés, así hizo con Sansón, escogió a sus padres antes de que vinieran. Los padres ya sabían que iba a venir. Lo mismo hizo con Jesús. Antes de que Jesús viniera, le dijo a María, lo que está ahí es del Espíritu Santo. Dios escogió a nuestros padres antes de venir. Y hay un propósito divino para eso. Dios no nos creó para que el mundo nos vaya arropando y nos vaya destruyendo. Dios no nos creó para que Satanás destruya nuestras vidas en el vicio, en el alcohol y en el pecado. Eso no es el propósito de Dios. Dios nos creó para que hagamos las cosas que Él hace. Dios crea, Dios hace el bien, Dios hace el amor. Entonces, Dios nos crea a nosotros para un propósito, para que podamos bendecir las personas, para que seamos de bendición. Cuando hacemos algo bien, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando tenemos compasión, cuando tenemos amor, nos parecemos a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Un mundo en el cual el pecado distorsionó. Ahora, ¿dónde fue el origen del pecado? ¿Dónde se originó toda esta maldad? Esto es lo que, hermano, les ha quebrado la cabeza a los científicos, a los filósofos, hasta el día de hoy. ¿Por qué existe el mal? ¿Dónde existió el mal? ¿Por qué hay gente mala y por qué hay gente buena? Bueno, la Biblia siempre tiene una explicación. Hermano mío, quiero que me acompañe a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, usted lo va a encontrar después de Isaías capítulo 13. Alguien diga amén, hermanos. Estoy tratando de que se despierten un poco, porque este tema es apasionante. Isaías capítulo 14, y voy a leer del versículo 12 al 15. Aunque en esta historia empiezan hablando del rey, de un rey que estaba ahí, pero habla precisamente del origen del mal. Isaías 14, versículo 12 al 15, dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Está hablando de uno de los querubines más hermosos que Dios había creado. Su nombre es Lucifer, pero él, que había tenido la asignación de guardar ese lugar, estaba en el tercer cielo, en la presencia de Dios. De una manera inexplicable, se llenó de orgullo, se ensoberbeció, y este querubín hermoso se corrompió, y no solo él, sino también la tercera parte de los ángeles. Por tanto, fue derribado del cielo y caído aquí en la tierra. Fue algo asombroso. La Biblia lo describe. También vamos a buscar Ezequiel, capítulo 28, del 20 al 23. Ezequiel, capítulo 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy leyendo Ezequiel 28, del 20 al 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Está terminando ese versículo que acabo de leer, acaba de terminar, leyendo lo que anteriormente ha dicho todo el capítulo.
Fíjese lo que dice el capítulo. El capítulo 28, voy a leer, hermano, del versículo, déjeme ver aquí, versículo 13. Del versículo 13 voy a leer. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Está hablando de la serpiente antigua. En el Edén estuviste. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Está hablando de la historia del origen del mal. El mal no vino aquí en la tierra, no apareció aquí, apareció en el cielo. ¿Cómo apareció? No hay alguna explicación, simplemente describe que este hombre, este querubín se llenó de orgullo. Si hay algo que Satanás tiene éxito, decir entre comillas éxito, para dañar a una persona, es de levantar su orgullo. Cuando una persona se llena de orgullo, de arrogancia, simplemente está imitando a Satanás. Y Satanás sabe cómo hacerlo, porque él lo hizo. Él lo hizo y se convirtió en el adversario, en el enemigo. Él quiere destruir todo lo que crea Dios. Y como nosotros somos creación de Dios, y Dios ha puesto en nosotros su misericordia, entonces el enemigo viene contra el ser humano. Él quiere destruir su salud, quiere destruir su finanza, destruye su parte emocional, destruye toda su generación, todo lo que haya en su familia. El enemigo quiere destruirlo, porque para eso está diseñado, para destruir. Y él tiene tremendo éxito cuando encuentra una mente que puede trabajar. ¿Cómo lo hace? Bueno, él no es todopoderoso, pero sí tiene poder. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de la tentación. Él empieza a poner esas trampas pequeñas y poco a poco el hombre en su concupiscencia empieza a ceder su corazón. Y ahí empieza la destrucción del ser humano, hermano. Por eso este es el origen espiritual del pecado. Y luego Satanás es arrojado a la tierra y ahí está la primera creación de Dios. Adán y Eva tenían un jardín, hermano, un huerto que Dios se lo puso. Imagínese, ¿qué clase de huerto habrá sido ese? Le puso un zoológico personal. Era algo hermoso en verdad, solo para que Dios pudiera tener comunión con el hombre. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? La serpiente aprovechó que la mujer estaba sola. Hermano, es algo terrible cuando la mujer es independiente. Por eso la Biblia dice, la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Pero hermano, las mujeres completamente se rechazan esa posición porque creen que es esclavitud y no lo es protección. Es protección. ¿Qué ocurrió? La serpiente se dio cuenta. Allá estuvo la serpiente. El diablo allí estaba en medio de esa serpiente. Mientras el esposo estaba con la esposa, la serpiente no se acercó. La serpiente no se acercó. Pero tenía que ir a poner nombre quizás a los peces y a los pájaros por aquel lado. Y el hombre se fue. La mujer quedó sola y tuvo una conversación. Y el oído de la mujer, hermano, que a veces tienen algunos problemitas con el oído,
que les gusta oír más de la cuenta, ¿verdad? No aquí, allá en mi pueblo. Y empieza a oír a la serpiente. La serpiente, ¿con que Dios te dijo eso? Algo chismosita la serpiente. Y empezó a decirle, hermano, mire, ¿qué hizo la mujer? Le prestó atención, argumentó con ella, le abrió la mente y la serpiente puso un huevo sobre su mente. ¿Qué puso en huevo? ¿Cómo se llama? Duda. Le puso una duda. El día que tú comas de ese árbol, vas a ser como Dios. Vas a reconocer el bien y el mal. Y hermano, Dios ya le había dicho, miren, no coman de ese árbol. Pero vieron, la mujer como que estaba ocupada con su WhatsApp, que no entendió nada. Y hermano, ahí está el punto. ¿Qué ocurrió? La mujer cedió. 3 cosas se dieron. Número 1, abrió su mente. Número 2, vio el fruto. Vio el fruto. Número 3, lo codició. Lo codició. Ya esto ya no es aquí, ya es aquí. Dejó venir ese huevo que venía de duda y lo transformó en codicia. Yo lo quiero. No solo eso, sino que yo voy por él. Y fue por el fruto y lo tomó. Ahí ya la desobediencia se había manifestado. Comió del fruto. ¿Y qué hizo más? El esposo venía de trabajar y le dijo, mira, aquí te tengo. Y se lo dio el esposo. Y ahí el pecado vino, hermano. Eso contaminó toda la raza humana. Dañó. ¿Qué hizo el demonio? Logró su propósito. Pues cuando Dios vino al hombre y le dijo, ¿comiste del árbol? ¿Acaso Dios no sabía? Dios ya lo sabía. ¿Por qué le dio esa oportunidad? Para que él se arrepintiera. Si él se arrepiente, Dios lo hubiera perdonado, porque Dios es perdón. ¿Qué hizo entonces? ¿Comiste del árbol? ¿Qué fue la respuesta de él? La culpa eres tú, porque tú me diste esta mujer necia. Y hermano, le echó la culpa a la mujer. Ahí se origina la culpa. Así que cuando usted le echa la culpa a otro, se está pareciendo ¿a quién? Al mismo origen del pecado. La mujer que me diste, ella es la culpable. Entonces Dios fue a la mujer. ¿Comiste del árbol? Y la mujer se le quedó viendo. Y la pobre serpiente la tenía ahí. La serpiente me engañó. Y la serpiente dio la vuelta y se fue. ¿Se da cuenta cómo se origina? Ese mismo pecado es el mismo que pasa hoy en día. La misma cosa, hermano. La tentación, la duda, empieza el enemigo a destruir. Destruye nuestro corazón y nos lleva más allá del sufrimiento. ¿Qué es lo que pasó después? Los hijos murieron. El hijo mayor mató al menor y huyó de su presencia, de la presencia de Dios. Y le dijo Dios, la sangre de Abel reclama desde allá de la tierra. Y él dijo, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Y hermano, mire, ahí la maldad empezó a manifestarse. Pero ellos no se quedaron en el jardín. Fueron expulsados con fuerza del jardín. Ya no quieren más mi presencia. Ahora el pecado estaba en el corazón del ser humano. Y ahí vino, hermano, como una montaña para abajo. Hasta el día de hoy. Por eso la Biblia dice, todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede regresar al jardín. En su grande misericordia y en el plan divino de Dios, Dios pone entre ese abismo que hay entre el ser humano y Dios, Dios pone una cruz. Y tenemos que pasar por la cruz para venir al Padre. Jesús dijo, nadie puede venir a mí, nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. El único camino para llegar al Padre es por medio de Jesús. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando usted cantamos hoy, confía en Dios, verdaderamente está creyendo eso. Cuando está en medio de la tormenta, usted cree eso, porque solamente en Dios tenemos vida eterna, solamente por Cristo. Esto es lo que ocurrió. El daño fue terrible, hermano mío. Hay una diferencia entre pecar contra la santidad de Dios
y contra la moralidad de Dios. La ley moral son los 10 mandamientos. Los 4 primeros es honrar a Dios. Los 6 restantes es honra a tu prójimo. Por eso es que el mandamiento se reduce a 2 partes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y a quién? Y a tu prójimo, al que tiene al lado. Que es el más difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se reduce. De manera que la ley moral son honrar a Dios. Toda la Biblia es honrar. Honrar a Dios. Jesús le dijo en la epístola de los Efesios: honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Si su hijo le honra a los padres, él está construyendo un camino de bendición. Si usted le permite a sus hijos que sean malcriados, que le levanten la voz y que le desobedezcan, está destruyendo el alma de ese niño. Ay, pero está chiquito. Espérese que esté grande. Va a ser peor. Porque el pecado crece como una bola de nieve. Ahí va creciendo. No crea que cuando tenga 15 años va a pecar menos que cuando tenía 5. Va a pecar más. Y ahí es lo que pasa. El padre, nosotros le permitimos al niño que haga lo que quiera. Está chiquito. Es que el niño, es la niña. Sí, pero desobedece. Está construyendo un camino de destrucción y después va a brotar las lágrimas. ¿Qué es lo que ocurre? No entendemos la batalla espiritual. ¿De dónde vino eso, pues? ¿Dónde aprendió a mentir la niña si no había escuchado nada de eso? ¿Dónde empezó a tirar la comida si apenas tiene 6 meses? Y ya tira la comida. El biberón no lo quiere. ¿Por qué? ¿De dónde salió todo eso? Y entonces los papás dicen, es que es igualito al abuelito. El abuelito, ¿me entiendes? Le echamos la culpa a alguien. Alguien tiene que pagar la culpa. Es que el niño así es porque así es el papá. Y a alguien le echamos la culpa. Y el papá dice, no, pues a mí que me registren, que la mujer es la culpable. Y ahí vamos por esa misma ruta. No entendemos el origen del mal. El mal viene precisamente porque el diablo ha dañado el corazón humano. Si usted mira a una persona soberbia, arrogante, la primera señal, Dios no está ahí. Porque la palabra de Dios se cumple. Dice, Dios desprecia, Dios resiste al soberbio, pero da su gracia al humilde. Es decir, que una persona soberbia, arrogante, de esas personas orgullosas y egoístas, Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque lo que está ahí es el origen del mal. El mal ha llegado ahí de tal forma que ha tomado lugar. Ese huevo que la serpiente puso en la mente de Eva ya no está en la mente, está aquí en la voluntad. Mire, ¿cuál es el gran problema del ser humano? El ser humano no entiende ni siquiera qué es. No sabe. Él cree que porque usted me mira a mí con esto es lo que yo soy. Y ahí está el pastor. No, lo que yo soy es lo que está dentro de mí. ¿Y qué es lo que está dentro del pastor? ¿Huesos? ¿Carne? No, eso es la parte material. Eso es todo lo que es el ser humano. El ser humano es solamente materia. ¿Eso es lo que somos? No, Dios nos puso 5 instintos en nosotros. Hay instintos. El instinto de sobrevivencia, el instinto de reproducción. Todos esos instintos están dentro de nosotros. Pero creemos que como somos físicamente lo que somos, esa es la persona. Usted va donde el médico, él ha estudiado la parte anatómica, la parte biológica. Y entonces, él le dice, me duele aquí. Él busca un diagnóstico sobre qué es lo que está pasando físicamente. Pero el ser humano no es solo esto. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para abrir el Señor.
Dios busca adoradores, Juan capítulo 4, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todos los capítulos 15 de 1 Corintios es acerca de que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hay algo adentro de nosotros que no sabemos qué es. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene un alma. El niño tiene un alma. Es un alma. La gente que mata a los niños en el vientre no entienden porque creen que solo es materia. Ese niño tiene alma y tiene espíritu también. ¿Qué tiene el alma? ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Bueno, los grandes científicos hacen tremendas teorías e hipótesis acerca del ser humano en el interior. ¿Qué tenemos adentro de nosotros? ¿Qué somos? ¿Por qué actuamos de la manera que actuamos? ¿Por qué reflejamos nuestra conducta histórica? Lo que nos enseñaron nuestros padres. Eso es lo que somos. La cultura social, la sociedad nos ha impulsado a hacer lo que hoy expresamos. Pero hay algo interesante. Nuestras creencias también vienen del pasado. Entonces, no entendemos lo que es el alma. El alma, lo más importante del alma es la mente humana. La mente tiene dos funciones. La parte de la memoria, que es el disco duro, y la creatividad, la imaginación. Solo usamos la memoria. No usamos la imaginación. No buscamos, la imaginación tiene que ver con el futuro, la memoria con el pasado. Y somos solo el pasado. El pasado nos define. No debería ser así. El pasado no nos debería definir. La mente es la parte más importante del alma. ¿Qué otra parte tenemos en el alma? Tenemos nuestras emociones, donde lloramos, nos quebrantamos, el amor. Lo que sentimos está ahí adentro. Pero también algo más, está la voluntad. Lo que acciona, lo que hacemos. Ahí está nuestro libre albedrío, lo que decidimos. Y lo hacemos. ¿Por qué hizo eso? Porque su voluntad la sometió a eso. Fíjese bien, cuando su mente es gobernada por el mal, inmediatamente lo va a producir aquí y en sus emociones y lo va a traducir en una acción, en una voluntad. Lo que pasa es que nosotros no entendemos esto. La Biblia nos describe eso. Pero no solo somos espíritu y alma, también tenemos, no somos solo carne o cuerpo y alma, también tenemos espíritu. Y el espíritu tiene tres partes. La intuición. Dios nos da esa bendición de la intuición de saber cuándo discernir algo. La devoción. Y lo más importante del espíritu, la conciencia. La conciencia. Ahí está. Pero nunca aprendimos esto. Ignoramos la palabra y el enemigo sabe eso. Entonces viene y nos ataca. Ataca nuestras emociones. Nos entristece. Nos deprime. Nos causa temor. El miedo se apodera de nosotros. No sabemos cómo lidiar con el miedo. Porque el instinto que Dios nos da temor. Es el instinto de sobrevivencia, el temor. Se mueve la adrenalina. Pero ¿qué ocurre cuando el temor trasciende a un miedo, al pánico? Nos paraliza, la mente se turba, las emociones se sujetan, nos entristecen, nos deprimen. Y entonces andamos amargados, entristecidos, deprimidos. Y nuestra mente solo está pensando cosas equivocadas. Entonces la voluntad está sujeta a nuestro pensamiento. La Biblia dice, tal es su pensamiento, tal es él. De manera que hay pecados contra la moralidad de Dios y pecados contra la santidad de Dios. Ambos son pecados, las consecuencias son graves contra la santidad de Dios. La santidad de Dios, hermano. La blasfemia,
la idolatría, el confiar en los astros, aquellos que les gusta el horóscopo y que andan preguntándole a la bruja y todas esas cosas. Es un pecado gravísimo. Aquellos que creen en la pata de conejo, que ni el conejo tuvo suerte. Hermano, esas cosas es poner fe en algo que no está permitido. Es un pecado contra la santidad de Dios. Y hay pecados contra la moralidad de Dios. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo. La batalla espiritual, tienes que entender cómo el enemigo viene contra nosotros y cómo lo vamos a vencer. Este es lo más importante de esto. La Biblia nos dice cómo hacerlo. Y por eso es que nosotros, hermanos, miren, no entendemos la naturaleza de la bendición de Dios. Y por eso actuamos como actuamos. Por eso siempre vamos tomando ventaja de otro. Siempre somos así, hermano. El mal se va manifestando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos sujetamos al pecado, al enemigo. Y esto es lo que ha ocurrido. Fíjense bien. Dios dijo que hay dos reinos. Hay un reino de la luz. Hay un reino de Dios. Un reino tiene un rey, ¿cierto? O hermano, ustedes no tenían rey. Hay un rey. Un reino tiene un rey, por eso se llama reino. El rey, en el reino de la luz, ¿quién es? Es Cristo. El rey de reyes, señor de señores. En el reino de las tinieblas hay un rey también. La Biblia le llama el príncipe de las potestades del aire. Se acuerde, tenemos tres cielos. El cielo donde nosotros estamos es un cielo. El cielo que está entre nosotros y el tercer cielo es donde los demonios se manifiestan. Usted puede estar jugando a la ouija, usted puede andar haciendo cosas malas y nada le va a pasar. Hasta que un día un demonio va de camino por ahí y mira que hay un asidero ahí. Y ese día le toma su vida y le gobierna su mente, lo posee. Y de repente le da esquizofrenia. De repente hay una enfermedad, cualquier cosa va a pasar. El demonio viene para matar, robar y destruir. Mas el Hijo de Dios viene ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Fíjense qué lindo. Hay dos reinos. En este reino de las tinieblas hay un idioma, hay un lenguaje. No crea que es el inglés. Si usted va a Japón, habla en japonés. En el reino de las tinieblas hay un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje que se ocupa aquí es la acusación. El diablo es el acusador. Él es el acusador de nuestros hermanos. Él va delante de Dios y acusa a cada uno por su pecado. Es un acusador. En el reino de la luz hay un idioma también. ¿Cuál es el idioma? ¿Cuál es el lenguaje que se habla en el lenguaje de la luz? La intercesión. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Intercede. ¿Qué es lo que hace Jesús? Intercede. ¿Por quién? Por nosotros. Por eso es que los demonios no pueden tocarnos. Miren, están al otro lado. Se jalan los pelos, si es que tienen algunos, buscando por qué no nos pueden atacar, porque tenemos una cobertura espiritual. El libro de Job, capítulo 1 lo dice. El libro de Hechos, capítulo 14 lo dice. Hay un círculo de protección alrededor. Es un círculo de fuego. Dios lo ha puesto. No lo vemos, pero es espiritual. Dios asigna a esos ángeles al lado nuestro. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, aunque usted, hermano, no tenga conciencia de esto, en su parte natural, en su parte espiritual, hay un ángel que lo cubre. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es parte de lo que tenemos nosotros. Una protección divina de parte de Dios. Así que, hermano mío, cuando el enemigo toca la mente, las emociones y la voluntad, es una lucha interna en nuestro corazón, porque tenemos que usar nuestro libre albedrío, elegir o vamos a obedecer a Dios o vamos a resistir la tentación.
Por eso Dios nos da el poder del Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Espíritu Santo, es santo. Ese Espíritu Santo está aquí en nosotros para enseñarnos, Él es nuestro consolador. ¿Por qué no tenemos esa bendición? Porque no lo conocemos. Porque creemos que porque cayó la gente en el piso, ¡ay, el Espíritu Santo! No, el Espíritu Santo no es desordenado. El Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad ordenadamente. Ordenadamente. No hay desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces, dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, acompáñenme que estoy en la introducción todavía. Segunda de Corintios, capítulo 10. Muy importante este pasaje. Segunda de Corintios capítulo 10. Y luego voy a leer del versículo 3 al 5. Dice la bendita palabra del Señor así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Pregúntale a los vecinos, dime un arma espiritual. ¿Sabe qué? ¿Qué cosa más terrible, hermano? Que estemos ante una amenaza, Dios nos haya dado las armas y no sepamos ni qué armas son. Imagínense en la guerra usted con el rifle. ¿Y esto para qué es? ¿Para barrer o para qué? ¿Y por dónde dispara? No sabemos. Estamos frente al enemigo que viene a destruirlo. Y Dios nos dice, ahí están las armas, úsenlas. Y no sabemos qué son las armas. ¿Cuáles armas son? La oración, por supuesto. La oración ferviente, no la oración solo palabrerío. No es una lista de peticiones. Hay oraciones de poder. Oraciones que tienen que reprender el espíritu de demonio. ¿Qué otra arma? La palabra ungida. Recuerde que la palabra tiene dos partes. Lo que yo tengo aquí, que esta preciosa Biblia que tengo, hermano, es el logos. El logos es simplemente la letra, pero la otra parte es el rema. Es el mismo logo, pero accionado. El poder de la unción. La unción de Dios está dada a los cristianos. ¿Qué otra arma? El ayuno quebranta. El ayuno, hermano. Es decirle a Dios, yo voy a buscar tu rostro. El ayuno. La oración corporativa, la oración familiar. Hay poder en eso, pero no lo sabemos emplear. Entonces somos presa del enemigo. Y cuando usted mira a un cristiano y dice, ¿cómo te va? Ay, hermano, ahí voy caminando, enfermo, sin trabajo, pobre y desnudo. Así andamos. Pero voy a la iglesia de vez en cuando. ¿Cómo es posible eso? Tenemos que disfrutar la vida cristiana. Tenemos armas espirituales de verdad. Los dones del Espíritu Santo son armas espirituales que Dios nos ha dado. Pero tenemos que entrarle a esta palabra y conocerla. Yo quiero saber más de esta palabra. Si alguien quiere saber más, vengan los miércoles. Tenemos una enseñanza expositiva de eso. Y quiere aprender a orar, venga los sábados. Tiene que tomar tiempo para esto. ¿Verdad? Los soldados no es que en su casa sean soldados. ¿Ha visto un soldado que dice, ay, mándeme la lección por mi WhatsApp? ¿Qué soldado es ese? ¿Ah? Los soldados no se hacen viendo televisión ahí en su casa, hermano. Los ponen a marchar y a prepararse. Son soldados y estos son soldados de Cristo. Los soldados de Cristo tienen que estar preparados para la batalla. Con armaduras espirituales. La armadura de Dios, Efesios capítulo 6 habla de esa armadura. En aquel tiempo era un soldado romano. El yelmo
de la salvación, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, las sandalias del evangelio y la más importante, la espada del Espíritu. Impresionante esto, hermano. Tenemos que aprender en lo que significa la batalla espiritual. Por eso el Espíritu Santo nos da eso. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La palabra de Dios nos da esta enseñanza poderosa. Dios nos da discernimiento, el Espíritu Santo nos da discernimiento, la capacidad de discernir la verdad del engaño. Ayuda a identificar las tácticas del enemigo. Ese es discernimiento. ¿Cómo el ser humano no puede hacerlo? El Espíritu Santo lo habilita para eso. Nos da también, hermano, guía y consolación. Él es nuestro defensor y nuestro consolador. Guía al creyente a la verdad. Le recuerda las promesas de Dios y le da paz en medio del conflicto. Y pone en nosotros la armadura de Dios. Miren, vamos a ir avanzando y vamos a Lucas capítulo 10. Esto es algo maravilloso, hermano. Alguien que diga amén, aleluya. Yo estaría sentado ahí, hermano, yo gritaría aleluya. Miren lo que dice. Jesús los manda de dos en dos y van a ellos y les da el poder y la unción. Van a reprender demonios, van a resucitar muertos, van a sanar enfermos. Hermano, Dios les da una gran comisión a ellos. Y van 70 por todos lados. Cuando ellos regresan, venían más que gozosos, venían alegres. Y oiga lo que dice la palabra. Aquí dice el versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Imagínense, hermano, era tan poderosa la palabra y la unción que tenían estos muchachos. He aquí, le dijo Jesús, os doy potestad. ¿Qué es potestad? Poder. Aquí les doy el poder, les doy potestad de hollar. ¿Qué es hollar? Es hollar, patear, pisotear, hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién tiene eso? ¿A quién le dio eso Dios? ¿A quién? A nosotros. ¿Cómo es eso, hermano? Como soldados. ¿A quién nos dio? A nosotros nos dio esa autoridad. Hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Dios lo dijo y yo lo creo. Yo lo creo. Si alguien, un demonio quiere atormentar a mis hijos, hermano, él se va a ir completamente derrotado, porque hay poder en nosotros. Eso es lo que Dios nos dio. ¿Por qué? ¿Porque hicimos algo bueno? No, Él hizo algo bueno. Miren lo que dice más. Estoy leyendo Lucas 10 del 17 al 20. Leí el 18. El 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué es nada? Nada. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Esto es lo importante. Hay más gozo estar en la presencia de Dios que derribar un enemigo. Hermano, tenemos que saber que nuestra lucha no es contra el esposo, contra la esposa, contra el jefe, contra aquel que nos hizo daño. No, hay un poder que está gobernando a esa persona. Y esa persona tiene un espíritu inmundo. Repréndalo en el nombre del Señor, con autoridad y poder. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire, veamos Colosenses 2, 13 al 15, y con eso terminamos.
Ahí sí dicen amén, ¿verdad? Colosenses 2, 13 al 15. Dice la Biblia así. Mire qué hermoso esto. Esto ha sido de gran poder en mí también. Dice así. Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Oiga bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, Cristo derrotó toda potestad de las tinieblas. El mismo diablo fue derribado ahí. Ahora, esa victoria la hizo Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Para que nosotros caminemos en la victoria, en la bendición, en la prosperidad, en el amor, en la alegría, para que no andemos cabizbajos, hermano, y meditabundos. Hermano, ¿y cómo está? Ay, hermano, ahí vamos, hermano. No, levántate. Levántate, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti. ¿Qué le decía Jesús a aquellos que estaban así? Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda, toma la autoridad. Hay tanta hermosura en la palabra de las victorias que Dios nos ha dado, hermano. ¿Y sabe qué? Dios mira desde el cielo y nos mira a nosotros y dice, ¿qué hacemos con estos hermanos? ¿Por qué no creen la palabra? Y cuando estamos sufriendo bajo el azote del enemigo, dice, ¿por qué está haciendo eso? Muéstrenle que hay poder en la sangre de Cristo. Esa sangre rociada, que hay poder. El enemigo no puede traspasar esa sangre. Muéstrele. Hermano, por eso es que Dios nos pone como pastores, para gritarles a ustedes y regañarlos. Levántense. Tomen autoridad en el nombre de Jesús. Yo me levanto en el nombre de Jesús. La tristeza no va a gobernar mi vida. Yo voy a caminar en el gozo del Señor. Porque lo que Él hace, que las cosas que no son, como si fueran. Él lo hace. Y cuando usted camina en esa bendición, desde el cielo dice, ahí hay uno. Míralo, míralo, ¿cómo va? Qué gozo produce, hermano, cuando un cristiano cree la palabra. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Es lo que tenemos que hacer, es creerle su palabra y caminar con ella. Aunque las circunstancias son difíciles, Dios nos ha dado la victoria. A lo largo de la humanidad no hay nada ni nadie que se pueda oponer a esta bendita y sagrada palabra. Podrán venir lo que sea, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la bendición más grande que Dios nos ha dado, su palabra. Y esa palabra es verdad, es viva y eficaz. De manera, queridos hermanos, que nosotros hoy tenemos una tremenda oportunidad. O seguimos bajo el azote del enemigo, le seguimos echando la culpa a la esposa, o nos levantamos en el poder del Señor y empezamos a batallar en oración, a batallar en la adoración. La adoración es poder, es un arma poderosa. La adoración es poder. Cuando cantamos, el enemigo no puede oír eso, sale huyendo. Si su hogar fuera un lugar de adoración, hermano, fuera algo maravilloso, el enemigo no puede entrar ahí, porque la adoración es algo que es para Dios, y eso es la bendición. Queridos hermanos, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la bendición. Démosle gracias al Señor, por gracia, aleluya, por gracia estamos aquí, hermano. Así que hoy yo le voy a pedir algo, hermano. No lo voy a hacer venir aquí porque yo sé que no va a venir, porque están duros todavía de servicio. Pero le voy a pedir algo. Póngase de pie. Y ahí a la par, a la persona que tiene a su lado, ponga su mano en el hombro y haga una oración de bendición. Bendígale su vida. Bendígale su salud. Bendígale su mente, su corazón y su alma. Y que pueda abrir su corazón a la grandeza de Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que el mal existe, pero también nos has dado la bendición del poder ir en contra de todas las acechanzas del enemigo.
Sabemos, Señor, que no estamos batallando contra una persona, estamos batallando contra el espíritu que obra en esa persona. Porque nuestras luchas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas, Señor. Gracias te doy por este grupo de hermanos que hoy han escuchado tu palabra. Lo que tú esperas de ellos, Señor, que entiendan que su batalla no es contra esa persona, es con el espíritu que lo gobierna. Pero ese espíritu puede ser doblegado a través de la intercesión. Hay 3 maneras de romper la maldición y la intercesión es una de ellas. Padre Celestial, yo te doy gracias porque no fuimos creados por Dios en el vientre de nuestra madre para ser arrastrados por el pecado, para que el demonio anduviera ahí limpiando las calles con nosotros. Fuimos creados para la gloria del nombre de Cristo. A Él sea la gloria de los siglos hasta los siglos. Y mientras vivamos para la gloria de Dios. Señor, oramos para que ninguna enfermedad pueda tocar nuestros corazones, así como aquel pueblo en Egipto, Señor, que salió de Egipto en el desierto, comieron el maná y nada les pudo derribar. No había enfermedad en ellos, Señor. Había una plenitud de nutrición en ellos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que seamos, Señor, cristianos que podamos confiar en tu palabra, que despiertes en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que despiertes en nosotros el deseo de aprender más de esta palabra, Señor. Padre, el próximo domingo continuamos con esta serie de la batalla espiritual y queremos, Señor, que vengamos equipados con el uniforme de soldados de Cristo, Señor, que podamos entender tu poderosa presencia. Padre, yo bendigo en tu nombre a cada hermano. Lo bendigo con salud, con bendición, con prosperidad, para que disfruten de la presencia tuya. Lo bendigo en el santo, bello y poderoso nombre en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice. Y el pueblo del Señor dice. Al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.